¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es jueves, hoy vamos a hablar de literatura, lo vamos a hacer con Ángela Banzas sobre su último libro. Enseguida salimos de plató para ver esa entrevista. También vamos a hablar de agenda porque tenemos algunas actividades ya a golpe de jueves, pero además, como es jueves, tenemos nuestra sección habitual, en este caso con Anicura Navia. Me está costando, ustedes ven que yo sigo con el catarro, que no me impide trabajar, pero no me permite hacerlo bien del todo. Y hoy, dende Anicura Navia, temos connosco a Alicia Estévez. Alicia, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes, María. Sabes cando queres falar con normalidade, pero hai unha barreira entre o teu corpo e o exterior e se visibiliza no peor momento. Suele pasar, nos traiciona. Isto pasa, e entendo que tamén os animais, que por certo, como levan os cambios de tempo eles? Bueno, de momento non hai temperaturas moi frías, entonces vano levando ben. Claro, é que eu isto do frío, calor, claro, frías fora non, Sí. pero os aires acondicionados, as noites que sí que son frías, os días calurosos, estos humanos pasanos factura, igual porque non nos desabrigamos cando debemos. Unha dúbida que me xurde a min, xa ven vostedes. Se vostedes teñen algunha dúbida relacionada co mundo animal, saben que tamén ya poden preguntar a Alicia Estévez ou a Marcos Fernández, que son as dúas persoas desta clínica veterinaria que habitualmente nos acompañan os xoves. Se estas dúbidas existen, xa saben onde envialas, e se non, aquí teñen a dirección platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com, e este é o correo electrónico que utilizou Antía, unha espectadora, entendo, que nos din que ten 2 cans e nos pregunta, dúbidas entendibles ademais, coa posta en marcha da nova lei de como se chama? Benestar animal. Benestar animal, que nos di que ten dous cans na casa, se os pode meter xuntos no seguro. Bueno, pois a lei especifica que sí que poden entrar xuntos no mismo seguro. O que sí, a veces pode haber límite de animales, e creo recordar que era hasta 3 animales baixo un mismo titular e a mesma póliza de seguro. Recordar que a lei entra en vigor mañán, día 29, pero que si hai unha parte da lei entra parcialmente, porque hai unha parte da lei xusto a obligatoriedade do seguro e ese curso de capacitación que vai a ser obrigado tamén cumplilo, que está pendente de aprobamento parlamentario, de regularizalo, e mentras que haxa goberno en funcións, pois non se pode resolver estas cuestións. Vale, Antía estivo moi hábil con esta pregunta, ademais, nunha semana caída, pero eu repregunto, porque eu tiña entendido, non me preguntedes, eu teño unha cadela, ela vive fora, non é que eu viva, ela vive fora, e entendo que o mellor o fixemos por iso, pero eu teño a cadela dende sempre no seguro da casa. Isto non era obligatorio antes? Non era obrigatorio ter un seguro para animales potencialmente peligrosos. E despois, dependendo da normativa municipal, pode ser que algún concello xa o exixira anteriormente hasta a lei de benestar animal. Aínda así, con esta lei sí que poden seguir incluídos nese seguro da casa, pero teñen que cubrir unhas coberturas mínimas de responsabilidade civil, que o seguro vai para iso. Bueno, e ás veces as aseguradoras ofrecente cousas, non? Podemos engadir a cláusula de ti aceptas, sobre todo cando queres a ese animaliño que tes na casa. Ata aquí as preguntas, saben vostedes que se teñen algunha, podenla enviar ao correo electrónico, e agora temas que chegan dende Anicura, e ollo que se lle complicou a un can unha mordida. Pois sí, a veces pensamos que as mordeduras son superficiales e o que vemos é simplemente unha pequena ferida, pero hai que advertir que hai que ter moito cuidado con esas mordeduras que a priori parece unha cousa leve. Temos por aí un vídeo e algunhas fotos, creo, deste asunto, así, mentras fala Alicia, podemos velo. E que ao que a principio parece algo pequeno, pois pode haber danos profundos e que afecten a estruturas importantes. En este caso, hai veces as imaxes deste paciente que a raíz de unha mordedura na región cervical, na región do pescozo, perforou a tráquea e o aire que así entraba, aparte de ir para os pulmóns, pois se nos iba colando debaixo da piel unha vez que pechou a piel, pero non había cicatrizado a tráquea. Aquí vemos o vídeo, non? Onde se ve como efectivamente. Aí estades vendo ese aire, ese efecto... Tremendo. Ese efecto colchón que tiña ese animal aí e é todo aire que se acumula en un espacio que non pode salir ao exterior.
os donos, perdón, os tutores de este can chegaron á clínica pola mordedura ou chegaron porque xa encontraron este síntoma extraño no can? Pois en este caso a mordedura fora 2 semanas anterior, se estuvera tratando, pero bueno, pues non se detectou esa lesión a nivel da tráquea e cando acudiron a nós é porque xa sospeitaban que algo non iba ben, que ese animal estaba contento, pero que estaba hinchando, había un can globo en vez de un peixe globo, ¿no? Tremendo, te verán chegar asustadísimos, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, pues porque o animal despois chega un momento que está incómodo, que empeza a deixar de comer, entonces calquera mordedura é factible, o sea, que se infecte, porque ao final neses dentes pois os animales vehiculan bacterias, moi importante unha boa cobertura antibiótica, e despois que segundo donde se lastime, donde sea esa mordedura, sea cuello, sea en tórax, en abdomen, podemos ter perforacións que afecten pois eso, a zonas de vital importancia, ¿no? Neste caso, é consello de can a can, cando a mordedura se produce de un can a outro can, pero entendo que cando un humano tamén recibe unha mordedura, por pequena que sexa, sempre que haxa sangue, no caso das bacterias acontece o mesmo. Exactamente, a veces pensamos que un can, e sobre todo un gato tamén, que bueno, pues ten os colmillos máis afiados, as uñas incluso, e somos susceptibles de que se nos infecte con facilidade. Como sempre avisamos, sobre todo teñen que estar alerta persoas inmunodeprimidas, nenos, pero bueno, calquera persona se nos pode infectar unha ferida que a priori parece algo moi leve, non? Faltábamos este vídeo que está en Endoscopia, que entendo fixecheslle a este Correcto. can, non? Aí se está vendo a tráquea e aí onde están esas burbullas é onde tiña esa perforación que en algún momento se verá como o aire va a mover aí a mucosa, ¿no? Que hoy día un pouco longo, pero aí está. Aí onde salieron esas burbullas, aí onde está esa comunicación. Aí cando vestí, efectivamente, cal é o problema, non? De feito, mira, retira esa cámara. Correcto, aí confirmamos que esa perforación, localizamos onde está esa lesión e eso nos permite, pues, este animal acabou en intervención cirúrxica e conseguimos resolver esa papeleta, esa lesión. O animal afortunadamente se recuperou moi ben e de feito antes había, creo que a foto do antes e do despois, e aí se ve que, bueno, pues que o animal ahora está ben. Correcto, ese xa é moro, en este caso chama moro, recuperado. E aquí, pobriño, vale. Correcto. Aí o ten, vostedes poden facer as súas preguntas e senón podemos seguir aprendendo de como coidar os nosos animais ou de como tratalos en caso de que haxa algún problema, como sempre, con Anicura Centro Veterinario. Moitísimas grazas, Alicia. Gracias a vos, unha vez máis, pola invitación. E vostedes non se me movan porque de seguida saímos á calle, a rúa, pero antes un par de apuntamentos. O primeiro, literatura e compromiso. Ese é o lema do encontro que van a protagonizar este mesmo xoves a xornalista e escritora María José Floriano e o autor e director de Calandraca, Xosé Ballesteros, na librería Libros para Soñar a partir das 6:30 desta tarde. O coloquio que se enmarca no programa Afinidades electivas do Ministerio de Cultura está dirixido especialmente a docentes, especialistas en mediación lectora e intervención social comunitaria, profesionais de bibliotecas, pero tamén a lectoras e lectores adultos. Estou segura de que vostedes están entre eles. E temos o proxecto Revelar Río Lagares. Vou a cambiar xa o castelán. Un proxecto organizado por la colectiva Latente. Tiene como objetivo mostrar la obra de fotógrafos y fotógrafas consagrados y amateurs con la presencia de ellos en el local y con la presentación de las obras de artistas tanto nacionales e internacionales. En esta primera sesión vamos a conocer la fotografía de Laia Abril y también la de Roberto de la Torre, como miran en el cartel. Y así nos vamos fuera. De nuevo hemos aprovechado el mínimo rayito de sol para salir a la calle y hablar de literatura, porque después de La conjura de la niebla, Ángela Banzas nos trae La sombra de la rosa y nos lo ha traído a Vigo. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y hemos aprovechado, primero, confesión, siempre digo la verdad, para grabar esta sección literaria, aprovechando que estás aquí todavía, que no te has ido a Compostela a presentar el libro, para felicitarte por otro
thriller que nos guía por dos crímenes diferentes, por un crimen antiguo, uno moderno, dos épocas, y una mujer que se dedica a intentar aclararlo todo. Efectivamente, la novela arranca con un crimen en 1910, ahí tenemos a una niña que está escondida en el hueco de un árbol, que podría ser la que sale en la portada, ¿no? Perfectamente. Y esta niña pues encuentra pues, a una amiga pues, brutalmente asesinada. Por este crimen paga un autor maldito en 1910 y luego nos tenemos en el tiempo presente pues, a un asesino en serie, que es el asesino de la Rosa, que lo que hace tiene un leitmotiv bastante original, que es el que quiere emular a los crímenes más célebres de la literatura universal, lo que él llama los ángeles caídos de la literatura. Como nexo tenemos a la profesora Fontán, que es profesora de literatura de la Sorbona y que es la que se va a encargar de ir guiándonos a lo largo de las páginas de la novela. Ahora hablamos de Antía, que creo que es un personaje en el que nos debemos parar, pero antes la literatura en sí, el thriller y la novela negra, es casi un homenaje. Sí, es cierto que yo en esta novela recoge, pues es metaliteratura, ¿no? Hablamos de otros libros, hablamos de autores. En este caso yo me detengo mucho, pues tanto en los poetas malditos, los autores malditos, en la línea más del pasado, y tenemos en el presente pues a un asesino en serie, que es un psicópata narcisista y sádico, que lo que emula realmente no son autores malditos, sino que son malditos autores en el sentido de que son escritores asesinos y que encarnan un poco la idea del mal, ¿no? Y Antía, una mujer, una gran profesional que sale de la Sorbona, que se viene a Galicia, se viene a enterrar cenizas, pero también a desenterrar el pasado y a reconocerse a sí misma, ¿no? Porque está en un momento vital complicado. Efectivamente, sí. Ella, pues esto le toca a ella en lo personal, ¿no? A través de ese cuaderno de un condenado a muerte que escribe nuestro autor maldito en el pasado, pues le toca a ella en lo personal, ¿no? Y efectivamente, como dices, pues viene a enterrar unas cenizas. Pero ella, estamos asistiendo con ella, pues que está en un momento delicado y se acaba de divorciar, y lo que hace es que disecciona, hace una especie de autopsia emocional de su matrimonio y de su divorcio. Y con ella pues la acompañamos a ese proceso tan duro y tan complicado de reconstrucción, ¿no? Y es también de madurez en cierta medida. Y de momento de nuevo, y digo de nuevo porque esta es la tercera novela de Ángela, esos secretos del pasado que traen problemas, que traen una carga no solo emocional. Sí, efectivamente, claro, en este caso son secretos también pues, heredados, es un poco el ir descubriendo qué es lo que había en el pasado, ¿no? Esas generaciones anteriores, en su caso, pues sus raíces, ella explora las raíces y es muy interesante porque vemos pues, esa línea temporal, cómo a veces se va difuminando, ¿no? Entre pasado, presente y futuro. A veces los espacios en los que transcurren las novelas, lo hemos hablado en este programa muchas veces, son también un personaje en sí. Tú te vas a la isla de Cortegada, ¿por qué? Pues mira, esto viene parte de la anterior novela, La conjura de la niebla, que salió hace justo ahora un año. Entonces yo, mientras me estaba documentando, pues fui a la isla de Cortegada buscando un poco la ambientación que tanto me gusta a mí trabajar y proyectar dentro de las novelas. Entonces, claro, yo iba buscando pues, un bosque frondoso, las nieblas y demás, pero me encontré con la historia de Cortegada. Ahí la gente de Villagarcía tuvo a bien, muy amablemente y con un lujo de detalles, contarme lo que había pasado con esa isla. Una isla que había sido donada al rey, a Alfonso XIII, el siglo pasado, con la promesa de edificar allí un palacio de verano. Iban a hacer un puente, bueno, iba a haber de todo, y aquello iba a suponer un impulso económico para la zona muy importante, y además en una época muy delicada porque teníamos esos flujos de migración tan brutales, ¿no? Por parte de una sangría, por parte de Galicia y sobre todo también pues, en la costa. Entonces, toda esa gente se quedó al final sin isla, por reducirlo, esto es spoiler histórico, se quedaron sin isla y también sin palacio y por tanto sin esa repercusión, esos beneficios económicos, ¿no? Entonces yo con esa idea de fondo dije esto me gustaría a mí proyectarlo, yo no hago novela histórica, ¿no? Como género, pero me gustaría meterlo dentro de una novela, aunque sea de telón de fondo, lo que sea. Y claro, me encontré justo enfrente pues, con el Gato Negro, el mítico Gato Negro que está en Carril, que era el antiguo ayuntamiento, ¿no? El edificio. Me lo enseñaron y yo ahí ya, la mente yo me imagino que de la escritora, ya empecé a conectar los distintos ingredientes y ya me vino a la cabeza Edgar Allan Poe, su Gato Negro, su cuento gótico de terror, y ya quise construir, me dije, me voy a hacer yo mi propio autor maldito.
y ya me lo imaginaba caminando por Cortegada y demás. Y entonces así salió un poco, este fue el origen de todo el germen de la historia. Un germen que entiendo también tuvo un importante proceso de investigación, ¿no? Por supuesto. Primero porque yo intento pues siempre estar bien documentada y que no se note en las novelas el proceso de documentación, que sea algo muy fluido y que el lector lo vaya digiriendo poco a poco y de forma prácticamente inconsciente, ¿no? Entonces yo me documenté en cuanto a la historia de Cortegada, la época, estamos hablando de principios del siglo pasado, pero también con los autores malditos. Entonces, empecé por el primero, empecé por el número uno en este caso, ¿no? Que es Baudelaire, y a leer sobre el modernismo y también pues, todo lo que conllevaba, no solamente Baudelaire, pues el Rimbaud, todos los malditos que señalaba Verlaine. Hice un poco de trampas porque metí también a Hölderlin, que no es un autor maldito, pero sí ha tenido una vida tan trágica como para poder incluirlo dentro de, sobre todo, esta forma de sentir tan especial que tenían los malditos, ¿no? Una sensibilidad descarnada y tan profunda, tan honda, que bueno, se nota a la hora de escribir, ¿no? Mi Guillermo de Foz, que es mi autor maldito. Eso es lo que iba a decir yo, que a través de todo ese proceso consigues, lo busqué en Google, quiero decir, ¿sí? consigues crear a un personaje que es un autor maldito y que mientras vamos leyendo la novela, como parte de la historia, la isla, es real, dices, ¿y este señor? Y lo busqué en Google. Mira, pues eso quiere decir que he trabajado bien la parte carnal y realmente le he dado capas y le he dado fondo y profundidad al personaje, así que nada, yo te lo agradezco personalmente y nada, sí que es cierto que yo intento siempre centrarme en la ambientación para envolver muy bien a los lectores, pero también en los personajes. Los personajes tienen que ser carnales, tridimensionales. Yo quiero que sientan y que te trasladen a sus historias, ¿no? Y en este caso con los malditos, pues incluso a su pecho, ¿no? Ángela Banzas nos traslada a historias, nos traslada a lugares, nos traslada a personajes reales y, ojo, nos traslada a Galicia. Toda esta novela transcurre prácticamente en Galicia y es cierto que transcurre en otra ría. Tú sabes que aquí en Vigo somos muy localistas, sí. Pero tenemos un personaje también muy importante, un periodista de Faro de Vigo, un compañero prácticamente. Sí. Efectivamente, en un ejercicio de aportar verosimilitud dentro de la novela, sí que hago también un poquito, introduzco, pues claro, necesitaba hablar de medios de comunicación. Y en este caso pues menciono, pues sí, en este caso trabaja en el Faro de Vigo, en la zona de Arousa, pero sí es de Faro de Vigo. Y bueno, porque aunque utilizo a Faro de Vigo como nombre, sí que es cierto que es un poco para esa denuncia social, estamos hablando de 2002 y demás, y hablaba un poco del amarillismo, del morbo y demás, y todo eso, ese ruido que a veces se genera desde los medios de comunicación, con un fin que yo entiendo que puede ser incluso noble, que es el de llegar a lo emocional, generar un impacto en el lector o en el espectador, y de esa forma una reacción por su parte, ¿no? Que al final es un poco el objetivo, sensibilizar y generar reacciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que si se nos pasa de rosca todo esto, pues se genera el movimiento contrario. O sea, ya no hay, ya la reacción es la insensibilidad total por parte del espectador o por parte del lector y es la indiferencia. ¿No? Y entonces, en este sentido, hay que, pues como todo, ¿no? como en tantos campos, hay que saber dosificar y buscar bien el punto y ser, bueno, respetuosos en ese sentido. Entonces, sí que es cierto que a mí me gusta, como es una novela, es un thriller, pero también tiene su punto también de novela negra y demás, meter un poquito de esta denuncia social, que yo creo que, bueno, si nos ayuda un poquito a reflexionar en algo y demás, o deja alguna amiguita por ahí, pues yo creo que se agradece, ¿no? Bueno, mira, yo creo que los compañeros de Diario de Arousa no se han enfadado, pero yo te propongo que para la próxima novela a lo mejor también utilices personajes de Televigo o de Radio Vigo. Ahí vamos dejando, porque nos gusta ser internacionales y esta mujer publica a nivel nacional, últimamente además con muchísimo éxito. Por cierto, ella ya sabe que a mí me ha gustado mucho el libro, es de esos libros que se devoran y que necesitas conocer el final, que de hecho no quieres conocerlo antes de que ella lo desvele. Es un libro en el que no se deben hacer spoilers. Esto lo sé yo como lectora, pero tú, el feedback que has recibido a través de las redes sociales, ¿cómo estás siendo? La verdad es que yo no puedo estar más contenta porque está siendo muy bueno, muy buena. A la gente le está gustando mucho y sobre todo
predomina esa sensación de es un libro que no puedes soltar. Ayer me decía, estaba presentando por la noche en Bueu y me decían, es que me tropiezo, voy por el pasillo de casa con el libro y claro, mi hija me dice, es que mamá, te tropiezas con las esquinas. Y yo decía, nunca nadie me había dicho algo así, o sea, ir dentro de tu propia casa leyendo y tropezándote, ¿no? Aprovechando cada minuto, robando tiempo al tiempo. Y entonces, en ese sentido, creo que esto es algo que he mejorado respecto a las anteriores, que es todavía más rápido, más ágil y que engancha todavía más. Y luego que nos despierta muchísimo interés, esa oscuridad de los malditos, el misterio ya que desprende cada una de estas figuras, ¿no? Desde Poe, que yo siempre lo digo, que esa leyenda que dice, que le adjudica a él un comentario al final de su vida, justo antes de morir, que dijo, parece ser, que Dios se apiade de mi pobre alma. Y yo eso es algo que me quedó siempre dentro de esas palabras porque son de una profundidad, de un calado, y desde qué forma ha tenido que vivir y sentir ese hombre, que sí, que tuvo una vida especialmente, pues sí, difícil, complicada, además cayó, pues eso, en las miserias, bueno, la autodestrucción del alcohol y demás, perdió a su primera mujer, siendo, bueno, en fin, le pasaron muchas cosas, pero luego es como que se siente víctima de sí mismo, ¿no? Tan vulnerable, y bueno, pues es un poco el germen de todos estos malditos, ¿no? También por eso has elegido varias voces de narración. Pues sí, esta es otra diferencia que señalas muy bien traído, pues con respecto a las otras dos novelas que tengo, porque en ese sentido me gusta decir que he dado un paso al frente, porque en lugar de trabajar el narrador omnisciente, pues aquí trabajo en la primera persona, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que me permite a mí? Pues me permite darle más profundidad, mayor desarrollo psicológico a los personajes. Tengo 3 voces narrativas, tengo a la profesora Fontán, a la profesora de literatura, que además tiene tantos puntos introspectivos, ¿no? Y también pues, su ironía, su forma de ver, de sentir, de todo, pero también tengo al poeta maldito y tengo al asesino en serie, que también son mis 3 voces narrativas, ¿no? Y esto es verdad que enriquece, yo creo que enriquece, y porque yo me he involucrado mucho más. Si en las otras me implicaba, aquí me he involucrado ya personalmente, y yo creo que esto se nota y ha mejorado mucho la calidad. ¿En qué estás ahora, además de en promo? Estoy pues ya trabajando en la 4ª, claro. Con novela. Personaje de Radio Vigo, claro. Por supuesto, hay una periodista estupenda. Ángela Banzas, La sombra de la rosa, no lo hemos dicho, está en Penguin. Muchísimas gracias de verdad y te esperamos con el siguiente. Muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un placer.